En el marco de la habitual reunión de los jueves, en conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se manifestó en torno al acuerdo que está previsto con el Fondo Monetario Internacional. Dijo, Argentina defenderá una senda de crecimiento en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La portavoz de la presidencia mencionó estos conceptos en rueda de prensa. Dijo que el gobierno negocia hora a hora un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita continuar la senda de la producción y del crecimiento, y reiteró que en el caso de que se alcance será enviado al Congreso para su aprobación. Asimismo, sobre el pago de deuda que vence el viernes, la funcionaria dijo que lo que va a suceder lo sabremos en las próximas horas porque todo depende de la negociación que se está llevando adelante. Respecto a este tema, esta tensa negociación a horas del primer vencimiento del 2022 con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno está jugando al hermetismo a partir de este vencimiento y cómo se definirá el contexto económico de la República Argentina. Para eso hemos invitado a un economista para ver cómo está el panorama en la Argentina realmente a pocas semanas de haber comenzado este año 2022. José Vargas, economista de Valuecon desde Mendoza, gracias por el contacto y por el tiempo. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, José, hay mucho hermetismo en lo político y en lo económico también, un panorama incierto. ¿Cuál es el diagnóstico a esta hora, José? Bueno, el diagnóstico es que siguen las negociaciones, esto es minuto a minuto, entre los técnicos del Fondo Monetario Internacional, los técnicos del Ministerio de Economía argentino y también desde el punto de vista político y diplomático. Acá hay muchos roles que están jugando desde el punto de vista diplomático, porque sabemos que quien toma la decisión final es el directorio del Fondo Monetario Internacional y quien tiene mayor voz y voto ahí es Estados Unidos. Por eso hay una serie de negociaciones cruzadas desde lo político, diplomático y económico. Por ahora, Argentina no ha dicho que va a pagar los más de 700 millones de dólares que vencen mañana. El martes de la semana que viene tenemos un nuevo vencimiento con el FMI de más de 300 millones de dólares y esto genera mucha, pero mucha incertidumbre y hay tensión también, por cierto, desde el punto de vista económico, con lo cual vemos que las variables económicas en la Argentina empiezan a tener algunos movimientos hasta peligrosos, diría, como es el caso del dólar blue, por ejemplo. ¿Qué significaría, José, no pagar el vencimiento de mañana en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? ¿Jugaría a favor, jugaría en contra? Juega en contra, está claro que juega en contra desde lo económico y desde lo político, aunque si Argentina toma la decisión mañana de no abonarlo, entra automáticamente en mora, no entra en default de manera automática, entra en mora, tenemos que esperar una serie de días hasta que el directorio del fondo reciba de los técnicos la notificación oficial de que Argentina ha tomado la decisión de no pagar y esto evidentemente traería consecuencias negativas para el país. Primero y principal, nos quedaríamos sin ningún tipo de financiamiento de ningún organismo internacional, ya sea el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Para el sector privado se le complicaría en demasía el hecho de poder conseguir financiamiento en el exterior, es decir, cualquier empresa, cualquier industria, cualquier fábrica. Esto es lo malo de este tipo de decisiones, quedar afuera de los mercados internacionales de crédito es una mala decisión que toman muchas veces los países y que trae consecuencias negativas. Y en el plano interno veríamos un dólar que empieza a volar por los aires, el riesgo país que se empieza a acelerar considerablemente y los bonos y las acciones seguramente se van a desplomar. Mencionaba hoy la portavoz presidencial Gabriela Cerruti respecto al acuerdo y si hay una carta de intención se llevará al Congreso. No así como hizo el gobierno de Macri, así mencionó la portavoz presidencial. ¿Cuánto de esa herencia se está negociando ahora? Y se está negociando todo ahora porque estamos hablando del crédito stand-by del 2018, que fueron 57.000 millones de dólares, que solamente llegaron a la Argentina 44.000 millones de dólares. Esto es lo que se está negociando ahora. Los créditos stand-by son de corto plazo, son de 3 años de devolución. Argentina no tiene esa capacidad de hacerlo en cortísimo plazo y por eso busca un plan de facilidades extendidas a 10 años. ¿Qué es lo que ocurre? El fondo nos está pidiendo una serie de condiciones para poder otorgar este financiamiento a 10 años. Y es ahí donde está
la negociación un poco empantanada de cuánto debe ser el déficit fiscal, de cuánto debe ser el tipo de cambio, si debe haber cepo o no debe haber cepo, etcétera. ¿Cuánto descomprimiría la situación económica, social de un acuerdo con el Fondo Monetario? Descomprime en cierta forma, por lo menos las tensiones que venimos teniendo en las últimas 48 horas, que vemos que hay variables que no se pueden detener y que marcan récord todos los días. Esto genera incertidumbre, porque después va a impactar directamente en los precios y mucho más en estos primeros 3 meses del año, lo que deja ya para este año un mínimo del 50% de inflación como piso. Lo que el año pasado quizás era un techo, este año es un piso, y eso es sumamente malo, muy malo para la economía argentina. Veremos en las próximas horas cómo esta negociación, porque todo esto forma parte también de la negociación, del tire y afloje que hay en cada una de las partes, a ver quién termina cediendo y evidentemente lograr el mejor acuerdo posible. José, haciendo una mirada a largo plazo, ¿hay alguna manera de prescindir del Fondo Monetario Internacional? Sí, si el país o cualquier país del mundo es lo suficientemente ordenado, tiene alternativas de financiamiento, que por ahí no es el Fondo Monetario Internacional. Lo que ocurre es que Argentina siempre o cada tantos años tiene problemas desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, cuando el resto de los mercados se empiezan a cerrar para la Argentina, el prestamista de última instancia a nivel internacional es el Fondo Monetario, y es ahí donde terminamos cayendo, lamentablemente. Pienso en estas cuestiones que tienen que ver con acuerdo cortoplacista de los gobiernos por los periodos que están, 4 o máximo una reelección, y allí se acaba y después empieza paralelamente una pelea política. En el medio, los de a pie, la gente que lógicamente no puede llegar a fin de mes, los costos están realmente altos, el poder adquisitivo ha bajado enormemente y un contexto cada vez más profundo, el de países como los nuestros, ¿no? Sí, pero muy complicada la situación desde el punto de vista económico, sobre todo para, como decían recién, la persona de a pie, el ciudadano común, el asalariado, que ve como todos los días el crecimiento brusco de la inflación, la devaluación que se viene dando, las malas decisiones de política económica terminan afectando sus perspectivas de ahorro, sus perspectivas de inversión, su posibilidad de tener un salario que les permita cubrir las necesidades básicas a los 30 días del mes. Y esto es lo malo de toda esta situación, que ningún gobierno piensa a mediano y largo plazo. Todos piensan en los 4 años, en la reelección, en si van a volver o no van a volver dentro de 4 o 8 años, y lamentablemente todos quedamos presos de una situación que no se piensa con el beneficio a mediano y largo plazo, como por ahí algunos países desarrollados piensan. Pienso también, José, en la apatía por ahí del pueblo, de nosotros, respecto a lo que significan las instancias de negociación, por los tecnicismos económicos que tiene el tema, que están usados adrede, lógicamente, para que la gente no participe. Pero es muy importante esto que mencionas respecto al impacto del asalariado, ¿no? En forma directa de lo que significa acordar o no con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de la característica económica macro, es el golpe al ciudadano de todos los días y a comprar las cuestiones en el supermercado y a vivir, básicamente. Sí, porque está claro que más allá de que es un problema gubernamental y desde el punto de vista macro, termina teniendo consecuencias, yo diría, casi directas sobre el ciudadano común, sobre los productos que desea comprar todos los días, sobre el poder de compra del salario, sobre la posibilidad de conseguir empleo. Hay que recordar que Argentina tiene un nivel de desocupación que viene creciendo. Por otro lado, los niveles de pobreza no se van a reducir, al contrario, van a aumentar. Entonces, en este contexto, no cerrar con este organismo internacional y no poder cumplir con los compromisos de deuda dejaría muy mal parado al país, deja mal paradas a las provincias y al sector productivo, con lo cual después todo eso se traduce automáticamente en un golpe letal para las expectativas de cada uno de los ciudadanos de a pie. José Vargas, gracias por el tiempo y por la posibilidad de charlar sobre estos temas. Gracias, como siempre. Será hasta la próxima. Muy amable.